Saludos, patitos, estamos aquí por Solo en Casa 2. Esta película a la que yo fui al cine a ver y que, bueno, pues es cine de Navidad y en estas fechas es lo más oportuno. Y tal y como hicimos con Solo en Casa 1 y con muchas otras cosas, aquí está el doctor Mariano López de Miguel. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Encantado de estar con todos vosotros, esperando que tuvieseis un buen inicio de 2024 y del mejor modo posible. Para recordar efectivamente una película que yo también vi en el cine, no así la posterior secuela ya sin Macaulay Culkin, etcétera. Creo que también me pareció revisar un poco lo que era la saga y, si no me equivoco, hubo como dos secuelas más, aparte de la de Solo en Casa 3, quiero decir. Hubo otras dos hechas para televisión, la última tan recientemente como era en 2021. Entonces, sí, yo vi esta película en el cine, tengo ese buen recuerdo. Fines de 1992, principio del 93, año llevadero. Yo recién salía de sufrir un accidente de tráfico y una rotura de hombro. Me llevó al cine mi padre para verla y salí muy entretenido. Estuve revisando también lo que fue el box office de la película, y a pesar de que no tuvo tan buenas, digamos, críticas como la anterior, creo que llegó a superar los 350 millones de dólares, lo que era una barbaridad para aquella época. Si la ajustamos a la inflación actual, pues quizás rondaría perfectamente los 500 millones. Es una película que fue, vamos, si ya la primera fue un hito de lo que fue recaudación en taquilla, merchandising, etcétera, esta siguiente podemos ver que duplicó los números, y con numerosos cambios también, como el que sería posteriormente el 45º presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Es una película de 2 horas. La anterior era de 1 hora 40 minutos aproximadamente. Son 20 minutos más de cinta. Sigue de director Chris Columbus. John Hughes es el autor del guión y de la producción. Lo cual es curioso porque también será productor y guionista de esa infausta tercera parte, que la única cosa buena que tiene es que es la introducción al cine de Scarlett Johansson. Eh, y decir ciertamente que hay un pequeño detalle que suele ser habitual en el cine. Cuando tú eres responsable de la producción de una película donde sale un personaje, todas las apariciones posteriores de ese personaje eh, mm, tienes el carácter de productor o productor ejecutivo asociado. Disculpad que Sí, el móvil a veces hace estas cosas, pido disculpas por ello. pues tienes asociado a esa primera interpretación de ese personaje como algo patrimonial tuyo. Es decir, que el carácter de productor o productor ejecutivo puede ser elemento simplemente ornamental, en tanto en cuanto responsable de la primera versión cinematográfica de ese personaje. Pero el hecho de ser guionista, eso ya es distinto. Con lo cual tiene diferencia esta participación de John Hughes, que no es tan importante, porque evidentemente ser guionista de la 2 o de la 1 puede ser algo interesante, pero ya de la tercera, que ya es estirar el chicle. John Williams vuelve a ser parte importante en el tema de la banda sonora, y como has comentado, es la tercera gran producción en cuanto a box office del año. Después de Aladdin, que es la número 1, es aquel dibujo animado de Disney, en la época dorada de Disney, en la época contemporánea, no vamos a irnos con Walt Disney y todo aquello, pero en la época de los 90, cuando la animación empezó a tener cierto prestigio, más allá de ser infantil, con estas películas de tipo Rey León, La Sirenita, La Bella y la Bestia. Aladdin es la del año 92. Pocahontas, en el fondo moral, efectivamente. Sí. Y la segunda película fue Guardaespaldas, aquella con Whitney Houston y Kevin Costner de Jesús. Y la tercera, Solo en Casa 2, la más exitosa, con la medalla de bronce y 476 millones de dólares en todo el mundo. Y por lo tanto, corto, pensé que era 350, sí, efectivamente, fueron muchos más. Sí, a nivel de Estados Unidos pudieron ser poco más de 300, pero en el ámbito del resto del mundo ya empezó a tener cierta importancia, unos 150 millones de dólares, que no son pocos.
Mm, Quería, para enlazarlo con esta, eh, una frase que se dice en la primera, y porque dejamos un poco en el aire aquello de quién era responsable de qué, teorías de la conspiración. Hay una frase que dice, ten fe, Frank, ten fe, Frank. ¿Por qué? Porque Frank, el tío Frank, es el responsable en una versión primigenia del guión de contratar a estos dos tarambanas para robar casas, porque quedó el resto del guión de nos hicimos ladrones por esta casa en concreto. Y puede que haya alguien que contratara a estos taramanas específicamente para esa casa y luego robar a otras para encubrir el asunto. ¿Por qué Frank Tenfe? Porque era el que tenía más dudas de si iban a llegar al aeropuerto y si iban a coger el vuelo de enlace, y evidentemente si no podían ir, entonces alguien iba a estar en la casa para impedir el robo. Y por lo tanto, cuando el tío Frank está escéptico y recibe de Peter McAllister, su hermano, esta idea de ten fe, Frank, que vamos a poder ir, bueno, pues resulta curioso porque Peter es el que le paga a la familia de Frank los viajes gratis, con lo cual Frank viaja de gorra y parece que además pues tiene esta idea de robarle a su hermano porque parece que tiene más suerte en los negocios, sean estos los que sean. Sí, sí, sí. Y en el inicio de la película vemos, ¿es lo mismo? No, pero sí. Con lo cual, Sí. vieron, y si quieres comentar conceptualmente, vieron que había un nicho y que había posibilidades de seguir abundando en esta historia, pero evidentemente no podían hacer un calco mimético, había que hacer una serie de cambios, pero con el mismo esquema, para que se hiciera una nueva producción, tener eternidad a gente, darle lo que más le gusta y evidentemente ganar dinero. Y nuevos rostros. Nuevos rostros como también se pueden añadir, para mí, pues obviamente se recuperan los personajes de la primera película, está también todo lo que es la vuelta o fuga de la cárcel de Darin Stern y de Joe Pesci, un Joe Pesci que ya empieza a cansarse, por cierto, de la comedia de aquella época, había hecho, creo, fue el año anterior, uno de los nuestros, se sabía perfectamente que era un actor bastante polifacético, sobre todo en tanto para comedia como para películas serias, pero aquí este que quiere empezar a romper con todo, y de hecho, durante muchos años creo que solo en Cazador, para la redundancia, junto a mi primo Vini, las únicas películas de comedia que hizo. En las otras ya eran Casino, ya eran etcétera, 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 películas que demostraban que yo era capaz de todo lo relativo a un actor serio, a romper con esos esquemas de encasillamiento que daba miedo, mientras que Darin Stern siguió siendo considerado actor de comedia, actor de voz en off, como era el narrador de aquellos maravillosos años, ¿no? Aparecen cameos, como dije anteriormente, el propio Chris Columbus, con empleado de una juguetería, aparece también la hija de Chris Columbus, que luego me parece que era una de las protagonistas de la saga de Harry Potter y las dos primeras películas. E igualmente estaba el factor de, bueno, el cameo que he dicho de Donald Trump y un largo etcétera, pero sobre todo aparece un nuevo personaje cómico, como puede ser cuando hablamos de la Jungla de Cristal. En la primera teníamos a Argyle y a Reina Bell Johnson, pues en esta secuela a quien tenemos es nada más y nada menos que un actor también polifacético, como últimamente con unos problemas de salud bastante graves que han obligado a retirarse, como Steve Carey, haciendo de Mr. Héctor, ¿no? Si no me equivoco, el que era el conserje del hotel al que acaba llegando Kevin con la tarjeta de su padre. Sí, tenemos la certificación que luego se garantizará con la llamada tercera película de que es vital para esta historia el trío protagonista de Kevin McAllister con los dos ladrones. Es el tribote que hace transitar toda la trama y que son fundamentales e imprescindibles. Una trama que comentábamos sucintamente porque al inicio de la primera la madre está hablando con supuestamente un familiar sobre Montreal y que tal vez había habido una relación entre un hermano de Peter con Montreal trasladado a París.
Pero esta vía que podría haber dado para muchísima cosa interesante por el tema de Quebec, Juegos Olímpicos, los franco-canadienses, el elemento de conexión entre Quebec y París, Francia, De Gaulle, La posible independencia sí, de época, De Gaulle 1962, con Vive que del Livre, precisamente el referéndum, que luego se haría el segundo en el 95, pero eso habría cambiado sustancialmente la fórmula. Habría cambiado la película de ser una comedia en donde, porque Jungla de Cristal, por ejemplo, y esto después de que lo tratáramos nosotros en este pasado fin de año, han hecho en Berumartis David Nievas y ahora me sale, ¿cómo se llama? Noemí, total. Pues Noemí y David han hecho una reflexión respecto a que es una película que incorpora elementos culturales y políticos de la época, pero solo Casa es otra cosa. No incorpora elementos culturales y políticos de la época, salvo de manera tangencial e inevitable. Y por lo tanto, evidentemente, no era este tipo de productos el que podían incorporar esa relación entre el ámbito quebequés, de Francia y todo esto, que seguramente habría sido bien interesante y habría servido para ejercer un marco de referencia de la época, como un lugar en la historia, una fotografía para luego ser revisitada y que seguramente, como suele pasar siempre, no se entendería por las generaciones posteriores, pero sí por aquellos que vivimos un poco aquella época. Pero no, se prefiere ir a lo fácil. Perdón de nuevo, disculpa. Sí. Por favor, prosigue, sí. Se prefiere ir a lo fácil, es decir, Nueva York, París. Es decir, el hermano se mueve entre Nueva York y París, lo cual también habría dado para meter al Concorde, pero no se mete ningún tipo de referencia, porque fue la conexión entre París y Nueva York, la mismo que también entre Londres y Nueva York, la que terminó en el año 2000 con el último vuelo de este pájaro mitológico. A raíz del accidente del año 99, si no me equivoco, ¿no? De cuando hay la explosión, con toda la tripulación y pasajeros fallecidos, el Concorde fue un antes y después de la aviación hipersónica, ¿no? Aquí se intenta mostrar en la propia película, pero siempre se hace una referencia como una especie de, vamos a decir, pájaro con alas, lógicamente no muy fiable, ¿no? Empezamos con la Casa de los Líos, con los McAllister, en ese edificio tan conocido para los fans, donde la pasada vez los Murphy iban a Orlando, y ahora, eso es. Y ahora son los McAllister los que van a Florida. No se dice específicamente a dónde, pero se puede ver, no sé si es exactamente el mismo aeropuerto que se ve en Licencia para Matar, una película de 007 del año 89, que se ve al inicio de la película, y que aquí vemos también un aeropuerto, no sé si en Miami, y no me equivoco, Cayo Hueso, Key West. Puede ser. Y ciertamente ahí tenemos esa situación en donde van a ir allí. Y un elemento nuclear, porque en este tipo de películas todavía había esa idea de adelantar elementos que luego van a ser importantes, sembrar para recoger, que se dice en el ámbito de los guiones, y se habla de árboles de Navidad. Y se habla de árboles en el sentido clásico, es decir, nada de plástico, no palmeras decoradas, es decir, árbol, no otras cosas que pueden parecer arbolitos, no. Y tampoco los pirulís metálicos, que ahora en Europa tenemos esa competición, y en el Estado español también, con el alcalde de Vigo tradicionalmente diciendo las navidades, bueno, prácticamente te las mete en julio, en agosto, ya, te mete el pirulí, la fuente, lo otro, más allá, la noria. Y luego el de Badalona diciendo, no, ahora vamos a hacerlo aquí. Y luego viene el de Cartes, al lado de Torreladera, diciendo, no, el mayor de España y prácticamente Europa va a estar aquí, en un prado, rico prado, donde van a verlo las vacas. Las vacas maravillosas que seguro que van a votar y van a pagar impuestos por ese pirulí melárico maravilloso. Pero no, aquí árboles de Navidad, los de verdad, los de toda la vida. Y introduce un elemento interesante, como es el hecho de que es Peter McAllister, no la compañía eléctrica, no una rama, el que desenchufa, porque dice, uy, las pilas, sí, las has puesto ahí, voy a desenchufar, y se quedan a dos velas con el despertador. Sí, otra vez. Sí.
Con lo Es cual una especie de... es el culpable. El Peter es el culpable, en este caso, de quitarlo de la regla. Parece mucho no, he sido yo de Steve Urkel, ¿no? Como una Sí, especie de coletilla que la primera película y va a pasar la segunda. sí, resulta curioso porque Jungla de Cristal es la precuela de Solos de Casa, Cosas de Casa. Totalmente, 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 sí, sí, sí. Ahí se puede ver completamente. Y es este elemento de gags cómicos que puedes tener desde una película de acción como El Jungla de Cristal, una serie con Cosas de Casa y por último otra película con su secuela como es Solo en Casa, ¿no? Sí, ya comentamos la conexión con Bonnie Bedelia con respecto a Eso su es. sobrino, que es el señor Macaulay Culkin. Otra cosa de sembrar para recoger es la ducha del tío Frank, que le graba con este cacharro para que luego en el Hotel Plaza le pueda decir cosas al conserje. Y que viene una parte que es el catalizador de la bronca. Lo mismo que el tema de las pizzas en el ámbito de la primera película. Aquí tenemos la clásica actuación de Navidad, que suele ser típica sobre todo en los colegios estadounidenses, que a cada cierto tiempo reúnen a los padres para humillar a los niños o para que los niños humillen a los padres o viceversa, para que en estos tiempos, años 80, 90, cojan la videocámara, les graben para la posteridad. Suele ser a veces teatro, pero también el canto está metido. Había una suerte que era que en aquella época no había cámaras digitales, sino que eran cámaras de VHS o Betamax y la calidad a posteriori de aquellas grabaciones acababan diluyéndose para ser magnético. Entonces, la humillación al final podía borrarse de alguna manera u otra. Por accidente porque grabas algo encima de esa pantomima, o bien porque las cintas no dicen más de sí. Eso es un hecho. O porque alguien pusiera algo magnético al lado de manera casual. Actual y de repente se fuese a la porra, justo, o pasase por un campo magnético. Es decir, ahí tenían todavía la oportunidad de librarse un poco. En esta época de digitalización y autocopia de seguridad, hubiese sido más complicado. Y evidentemente el tío Frank está dormido, le tiene que decir, el solo de Kevin, viene el solo de Kevin. Bueno, pues ahí está Kevin contando solito y es una humillación, evidentemente. ¿De quién es responsable? Esto sería un debate bien interesante porque está haciendo lo que le toca, está cantando, pero Vas, que lo tiene atrás, está tan aburrido que lo que quiere hacer es de malote, del típico matón de barrio, matón de colegio, matón, ¿sí? Sí. Y resulta curioso porque está castigado Vas. No, no se castiga Vas. Se hace un juicio sumarísimo donde se castiga a Kevin. Efectivamente. Y Kevin se enfada, por ende. Cosa lógica, se harta de su familia. ¿Cómo se trataría esto actualmente? Pues yo creo que básicamente el que saldría parado sería Bass, ¿no? Ese juicio sumarísimo para Kevin sería poco menos que imposible. Pero bueno, son suposiciones y locuraciones mías. Sí. Nadie sabe lo que puede. Le metieron pues nevera, lo cual en esta familia significa ir al desván, a dormir solo. A dormir solo y a pasar frío. Y en esa noche aparece esa noticia con el periódico Volante que llega a la puerta y aparecen: los bandidos han huido de la prisión en unas revueltas que se han organizado, han aprovechado y se han largado. Bueno, no tan casual como la canción Sarri Sarri, que es copia de un ámbito caribeño como era Shati Shati, que es una canción caribeña que cogió el ritmo y le metió la letra, y es por Joseba Serrano el Día, que se metió en un bafle mientras estaba la población reclusa tomando paella. No es el caso, pero aprovechan y se largan. Eso sí, efectivamente. Aquí hay una huida, un prison break bastante bueno, ¿eh? No vamos a negarlo. Y recordemos ya la anécdota del despertador, que como la primera vez, en la primera película, el despertador, que parece casi de los Gremlins, vuelve a fallar. Aquí, bueno, pues tendrían que ser casi los diminutos los que estuvieran dentro del despertador, prácticamente. Casi, sí. No somos... Es curioso, Laza, cómo
hace una especie de remix de la primera película hasta minuto 15, 20 aproximadamente, creo que es su primera media hora, para luego ya enlazar con una nueva aventura. Esto es una opinión personal, pero creo que denota bastante bien para decir, hemos hecho una continuación cogiendo un nexo con la primera película y ahora de la segunda haciendo ya no un reboot, pero sí una secuela perdón, con elementos del primer filme, que en este caso vamos a aumentar en el segundo. Sí, con un elemento de pez fuera del agua. No está en su medio, no está en su ciudad, no está en su casa, pero ya llegaremos ahí. Nos hemos vuelto a dormir. Esa situación del minuto de Tchaikovsky vuelve a sonar y llegan a las furgonetas. Evidentemente vuelven a tirar las furgonetas la estatua esta que está en la entrada. No sé, deberían de ponerle un seguro específico porque... O un retén. O pedir a que conduzca, que se cambie y que lo lleve otro, por lo menos al salir del domicilio de los McAllister. O rellenarla de explosivo por contacto. Eso es el problema. Pero desde luego, sí, tenemos lo que es... Pero se correría la voz. Se correría la voz de aquí mejor no tocarla porque explota. Revienta. Eviten el choque con esta estatua. Eso desde luego. Sí. Dice que son 7 más 7, 14. 7 con 7 en cada furgoneta. Lo cual resulta curioso porque recuerdo que en la otra eran 15. 8 y 7. Es decir, aquí alguien se ha caído en el viaje a París con respecto al viaje a Florida. Cada cual que lo investigue porque es bueno dejar misterios por ahí. A ver, ¿quién es el que se cae? ¿Y de qué familia es? Efectivamente. Y ahí tenemos el guionista tratando de meter baza porque en el aeropuerto, como no se ha perdido entre casa y aeropuerto, tiene que perderse en algún caso. En algún lugar tiene que separarse de Kevin, de la familia, para poder tener la aventura. Y es aquí, en el aeropuerto, cuando llegan, tipo como si fuera la Jungla 2, cuando llega ahí el señor John McClane a la terminal, pues estos llegan. Decía con la Jungla 2, con aquel hombre que transportaba. Melvin era el... Sí, creo que sí. Sí, pues algo muy similar. Sí. Tiene las pilas, la bolsa. Kevin está absolutamente obsesionado con ese cacharro. Pues debía ser una novedad maravillosa en aquel momento, de que grababa todo el sonido ambiente, pero se le ha acabado las pilas de tanto jugar con ello. Y las pilas están en la bolsa se la da a Kevin. Y aquí viene el problema, porque Kevin sigue al tipo del abrigo, pensando que su padre. Lo cual es curioso porque evidentemente abrigos de ese tono podía haber decenas en el aeropuerto. Bien. Y evidentemente es una situación en donde tendría que saber el número y letra de la terminal, lo cual evidentemente el padre Peter McAllister lo dice, lo escuchamos: H17, hay que ir al H17. Con lo cual, evidentemente, cualquier persona que le pase algo de esto, aunque uno tenga 10 años, si está instruido y sabe leer números y saber leer letras, evidentemente sabe que no debe de seguir a la persona, sino que debe de ir al lugar correcto. Es decir, H17, que es un lugar concreto donde embarcar, con independencia de que igual alguien en el camino, pues igual, si no llegan tan apretados, pues igual se le ocurre ir al baño o mirar un escaparate o cualquier cosa. Esto evidentemente sí, en cualquier familia puede pasar, y por eso instruir de, a ver, el horizonte es llegar al H17. Pero no, aquí siguen al hombre del abrigo y se ve claramente que hay un desvío y unos van hacia el H y los otros van a la J. O era la K. Bueno, no, da igual. Van hacia el otro pasillo, que es el que lleva hacia Nueva York. ¿Florida o Nueva York? Aquí ha habido un problema, desde luego.
Sí, y también es un buen enlace para ver lo que tú indicas. Mejor no fiarse de gente parecida, sino de la referencia que te dan para, en caso de pérdida y extravío, tener un punto de contacto en común, o un punto de encuentro, perdón. Sí. Y en este caso, la familia va a Florida y Kevin a Nueva York. Y primero nosotros nos vamos a Florida porque es más pequeño, a pesar de que están intercalados. Pero vamos a Florida para hacerlo ya luego de Nueva York todo de corrido, como si fuera un corrido mexicano. Florida, que resulta interesante un pequeño dato, y es que todavía faltan un par de décadas para que lleve más tiempo bajo bandera estadounidense que lo que estuvo bajo bandera de las Españas. Pero esto poca gente llega a pensar en ello. Ciertamente, ciertamente, porque aparte, bueno, como quien dice, Florida era un estado importante por posición geoestratégica. No así tanto, pues, por importancia económica, hasta que ya, a partir de los años 50 sobre todo, hay un boom, que se ve en la película, que es sobre todo un boom urbanístico, para convertirse en condominio para jubilados y asimismo en lugar de vacaciones. Principalmente también en Navidad, para huir del frío de las zonas del norte del país o de la costa noreste, perdón, y tener una mejor climatología para pasar fin de año, como se ha visto en muchos casos en algunas otras películas. Sí, y que se vio, por ejemplo, en que en Orlando, en Florida, Walt Disney hizo un parque de los suyos. Temático, exactamente, sí, sí, parque temático, que por cierto a día de hoy sigue siendo uno de los mayores, vamos, receptores de turismo del país y asimismo benefactores de dinero para las arcas públicas. Y aquí es donde decías que era la escena que creías que era de la primera, pero no es de esta, de la secuencia familiar en donde dásela a Kevin la maleta, que la tienen allí en Florida porque ha ido facturada, pásela a Kevin, dásela a Kevin, y Kieran, es decir, el hermano de Macaulay, sí, que hace de Fuller, es el que es el último de la fila y ve a dos señores mayores como en Juego Secreto. Se parecen un poquito a los de Juego Secreto. Sí. Y coge de vuelta la maleta y Kevin no está aquí, Kevin no está aquí, Kevin no está aquí. Y aquí resulta curioso porque la madre se la entrega a Peter diciéndole Kevin no está aquí. Y es Peter quien le dice, ¿qué? ¿Pero qué demonios? ¿Qué? ¿Cómo? Y es cuando ahí colapsa. Sí, sí, sí. El colapso no es esta madre esta vez, sino Sí. el padre. Aunque el padre causante de que la madre pegue ese berrido de ¿dónde está Kevin? De nuevo. Y está una escena de la policía, Florida, aeropuerto, un poco como con Lorenzo, ahí en el aeropuerto de Jungla de Cristal 2. El asunto del olvido en casa el año pasado. Resulta curioso porque estamos hablando de 1990 a 1992 y estaban hablando como si hubiera pasado solo un año. El año pasado... Un año. Porque otra cosa que no se comenta es que hubo muchos problemas de producción de la película por localización, no por dinero, ni mucho menos. Sino la localización en Florida, Nueva York, no conseguían, creo que fueron los permisos de aquella época. Ya tuvo problemas varios de los productores ejecutivos, como John Hughes también, para rodar en aquella época. No recuerdo qué película en Nueva York, justamente. Nueva York pasó a ser una localización problemática y era curioso que se empezó a utilizar estudios de Los Ángeles para fingirse en Nueva York, cuando la temperatura anual de Los Ángeles creo que es bastante superior a la de Nueva York, pero era todo bajo estudio, mejores beneficios fiscales, etc. Nueva York pasó a ser una especie de, digamos, de localización secundaria, con todo lo que se conlleva cuando estamos hablando de la primera metrópoli de Estados Unidos y su pulmón económico, ¿no? Sí, que hay directores como el señor Woody Allen, que ha hecho de Nueva York el centro de prácticamente todas sus películas, y que un director español, cuando salió fuera de España por primera vez, que fue en 1980-81, como es José Luis García, con aquella película protagonizada por Alfredo Landa, como es El Crack.
Eso es. y su amor por el cine estadounidense clásico, y por tanto Nueva York, que en principio es un lugar con muchos escenarios que han salido en el cine, por tanto que tuviera esa situación conflictiva resulta, bueno, complicado de entender. Pero luego han venido otros escenarios, primero Chicago, luego también en Atlanta, Georgia, donde se han hecho películas. En la película, ciertamente, la policía hace pesquisas, pero las hace en Chicago, porque piensan que no han salido, Kevin no ha salido de la ciudad, lo cual resulta curioso porque están infiriendo que Kevin, que la última vez que la han visto ha sido en el aeropuerto, eh, pueda estar en el aeropuerto o que ha cogido algún instrumento para volver a casa, con lo cual, bueno, pues resulta curioso porque ¿dónde buscarle en Chicago? En su casa, en el aeropuerto, se ha desplazado a otro sitio, ha perdido un vuelo y se ha quedado en el aeropuerto general de Chicago, se ha desviado con otro vuelo, como pasa a Nueva York. ¿Quién dice Nueva York? Podría decir, yo qué sé, Detroit, ciudades limítrofes con Chicago relativamente cercanas, ha cogido un vuelo transatlántico, quién sabe, ¿no? Sí, el aeropuerto O'Hare, que es del de Chicago. Exactamente, sí. Iba a decir la Guardia es en Nueva York, justamente. Sí, fundamentalmente en Nueva York creo que hay tres, que es el de Fiorello La Guardia, el JFK y Newark. Exactamente, en New Jersey es casi ya, fue otra New Jersey, de Newark. Eso es. Pero claro, aquí es una falta de información y estamos hablando también de una época, para comparar un poco el pasado, no era tan fácil buscar registro de base de datos, datos biométricos, metadatos y obviamente una cosa con la que se podía haber geolocalizado a Kevin, que era a un instrumento tan utilidad que llevan todos los críos ahora de esa edad, como es un teléfono móvil, como que estoy utilizando yo ahora mismo para transmitir. Sí, eso se puede activar incluso cuando está apagado. Efectivamente. Por lo cual, evidentemente, tiene que pedir una foto. Y Peter busca la cartera porque, curioso, hasta ese momento no se ha encontrado con la necesidad de buscar su cartera para nada. Ahí queda eso. Para nada. Para algo de nada y de nada. Y por lo tanto, la búsqueda de la foto encuentra que Kevin tiene la cartera porque Kevin tiene la bolsa y por lo tanto no tiene la foto de Kevin. Y por lo tanto, le van a localizar por la tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito que me parece bastante curioso, esa especie de falla de seguridad en la que un niño, sin identificarse, cuando en Estados Unidos es el reino donde, por así decirlo, absolutamente tienes que mostrar tu cédula de identidad, en muchos casos el carnet de conducir, que es lo básico, ¿no? O el permiso de licencia de conducir. Pues aquí en este caso Kevin puede pasar tranquilamente con todo tipo de, con ningún tipo de portapisas, la tarjeta de crédito para obtener billetes, comida, lo que sea, alojarse en el hotel. Uno se queda pensando un poco como, bueno, y esta falta de seguridad cuando encima, por ejemplo, con Sergio, el señor Héctor, ve que Kevin es un menor, pues también me parece curioso. Y van, evidentemente, como están imposibilitados de hacer nada en el aeropuerto, que resulta curioso porque en este caso ya la madre no se le ocurre la idea de pues me voy a quedar en el aeropuerto, o como en la película esta de 1937 de Claude Colbert con Clark Gable, que ahora no recuerdo el nombre, esta que obtuvo el Oscar precisamente en ese año. No me sale el nombre exactamente de esta película. No puedo recordar el nombre, disculpa. No creo recordar que me dices, pero no. Sí, esta que hace el de papel de periodista y Claude Colbert hace el papel de la hija de un magnate que se va a casar con un tipo detestable, pero también rico. Y que se cabrea a ella porque no consigue desafiar al padre tanto como para que haga lo que ella cree que quiere, que es que le niegue el hecho de casarse con esa persona para estar rebelde, y que se lo ha negado, y por lo tanto acaba en Florida. Resulta curioso porque ella acaba en Florida y luego le exigen que vuelva y vuelven en autobús.
y ahí es donde se conoce en el personaje de Clark Gable. Sucedió una noche. Sucedió una noche, la película. Eso es, Sí, It Happened a Night. Y ahí es donde ocurre la conexión, porque mientras van viajando, van parando. Incluso hay un lugar de un local de caravanas fijas, donde pasan la noche. Y Jericó, para aquel que haya visto la película, Jericó, las murallas de Jericó, les resultará de interpretación interesante. Pues la madre no se le ocurre ningún tipo de idea de voy a pedir un vuelo, aunque sea para ir a Savannah o Charleston o donde sea. No, va con toda la familia directamente al local, al resort donde iban a estar, y se llama Villa del Dolfine. No sé si tiene alguna significación. No, a mí no me suena, vamos, no tengo referencia de ello. Suena, por supuesto, It's the Most Wonderful Time in the Year, uno de los clásicos de la música navideña. Es el típico motel de carretera que tiene dos alturas, la piscina delante vallada, y solamente falta un colchón en la piscina o un muerto, que suele ser bastante típico. Como puede ser en la segunda temporada de la serie de Fargo, que ocurre también. Sí. Ahí hace un poco más de frío. Sí, la verdad que va a ser un poco más... En Dakota del Norte hace un poco más de frío, efectivamente. Sí, pero resulta igualmente sorprendente el hecho de que está lloviendo. Desde que llegan está completamente lloviendo en el estado del sol y de la alegría. Está completamente lloviendo y por tanto es unas vacaciones impracticables de salir de ese lugar. Efectivamente, sí, como diciendo, ¿a qué habéis tenido una lacra que es perder nuevamente a un miembro de la familia, un menor? No podemos mostrar una situación climatológica positiva, sino adversa. Y vemos la contraparte de Qué bello es vivir, la película clásica de Abuelita Capra, aunque hay otras películas más puñeteras como Juan Nadie, que también es navideña, porque en teoría una periodista que la van a despedir coge una historia de oye, pues este ha dicho que el mundo está tan mierda que se va a suicidar el día de Navidad. Bueno, pues es una película navideña, por ejemplo esa de Juan Nadie, pero el mensaje es más puñetero que esta película de Que yo es vivir de la abuelita Capra. Y bastante duro, porque en Qué bello vivir pues al final se intenta buscar la positividad ante una situación en la que sufre Jimmy Stewart, que es absolutamente terrible, deleznable, pero Juan Nadie es una más bien, es de este tipo de películas de Navidad, anti-Navidad. No digo anti-Navidad en el sentido macarronés, pero sí muy Grinch, desde luego. Y se ve en castellano latino, por lo menos en la versión doblada, se ve como si fuera México. Eso es, sí, eso es, efectivamente. Luego añadir que esa especie de contubernio de la familia en Florida también hay momentos de tensión entre ellos. Es una comedia, desde luego, pero lógicamente con el trasfondo de perder nuevamente a un niño de ¿qué? ¿De qué? ¿10, 12 años? Sí, lo dice explícitamente, 10 años. 10 años, ¿no? Es efectivamente, bueno, parecido. Y claro, ante eso, por segunda vez, y es ya cuando empieza, creo, en este instante del metraje, cuando ya se ve la huida de la cárcel de Daniel Stern y Joe Pesci, ¿no? Enlaza lo que es, pues, tanto todo lo relativo a la pérdida de Kevin, la llegada de los padres por aquí, por su vida, etcétera, y de repente, pues, ver que los cretinillos de la primera película se han fugado de la cárcel, nada menos. Sí, falta poco por comentar de Florida antes de ir a Nueva York, que como es el hecho de que justo después les llega la notificación de que Kevin está vivo, está bien y que está en Nueva York, y recibe sonoros signos de admiración y de qué buena cosa, pero qué privilegiado, qué suerte tiene este. Bueno, estas cosas que a veces se dicen por parte de los hermanos y primos, y es porque ha usado la tarjeta de crédito. Le dicen que está en el Hotel Plaza, pero que ya no está allí.
y que la policía lo está buscando. Sí, la policía no solo lo está buscando. Realmente la policía lo que hace es tirar de lo que ocurre con la tarjeta. Entonces, ante ello, ¿cómo localizarlo? Sería complicado, ¿no? Y desde luego, para mí otra cosa que me parece curiosa es el factor de que la familia, sabiendo que está en Nueva York, no salga disparada para allí. No salga de inmediato. Sí, es un poco, cuando menos, para mí es curioso, vamos. Sí, porque dicen, bueno, ya cogeremos el próximo vuelo. Exactamente, creo que esa es la frase, ya cogeremos un vuelo. Oigan, ustedes, como he dicho anteriormente de modo muy correcto, es un chico explícitamente de 10 años, es un menor ultra menor. Miren ustedes, salgan ya. Y por lo menos una línea de cogeremos el próximo vuelo, o si no, cogemos el primer autobús express en dirección a Nueva York, que existía. Autobús o tren, que ahorita ven bastantes trenes de AMT en todo lo que es el corredor de la costa atlántica. Sí, Amtrak. Amtrak, perdón. Y se pregunta a Peter, ¿irá donde mi hermano? Y le pregunta a la madre, ¿no me dijiste que se estaba mudando? Que será importante porque hay cosas que no encajan, pero luego ya llegaremos a eso. Y es que ya hemos visto antes... Pero es que quedan un poco... Sí, hay cosas que quedan un poco como raras. Y desde luego lo que ocurre, perdón, que voy a intentar iniciar un momento sí. Puedo seguir hablando, pero la cámara se va un momento, pero podemos seguir hablando del tema. Bien. Sí. No, decir únicamente que todo lo relativo a lo que es el cambio desde Florida a lo que es Nueva York, lo hacen de un modo bastante lineal y para nada problemático. Es muy rápido, es muy, ¿cómo decirlo?, llevadero y vamos, para mí, perdón, ¿se ve bien la cámara? Sí, disculpa por la conexión. Pues añadiendo que en este caso lo que es el enlace de un modo u otro ya lo hace de una manera bastante segmental y buena, y secuencial, diría, perdón, mejor, porque hemos visto lo que es el pánico en Florida, que viene a Nueva York viviendo la vida loca, no vamos a negarlo, pero aparte de todo ello está el factor de como hemos indicado anteriormente, todo lo relativo a los dos fugados, ¿no? Que ahora los veremos. Y es que cuando le pregunta a la recepcionista de la aerolínea, oiga, esa ciudad de ahí, ¿cuál es? Hombre, como si fuera necesario, que todo el mundo ya conocía más o menos el skyline de Nueva York. Pero supongo que casi, si no hubiera sido un niño, le habría debido pedir pellízqueme para decirme que estoy en la vida real y no en un sueño. Y le dice Nueva York, y dice en dos frases exactamente iguales, pero con tono distinto, en tono de pánico, de mi familia está en Florida y yo en Nueva York, y luego lo dice en modo de admiración de estoy lejos de ellos, lejos de Yugo y del cepo. No me va a volver a hacer ninguna canallada. Exactamente, sí. Compra en una tienda los fuegos artificiales que serán importantes para el final. Otra vez sembrar para recoger. Aparece aquí un elemento que es sentimentalmente impactante, por lo menos para mí y creo que para ti también, como es el hecho de que estando en Nueva York podía haber sido fácil, como en la película Oblivion, en la torre del Empire State, con el mirador clásico que aparece en series, pero no, aquí no eligen lo fácil, tampoco van a ningún otro edificio, sino en la torre sur del World Trade Center. La World Trade Center. Con lo cual, yo cada vez que lo veo, y por eso esta película se hace muy especial de verla, por este momento, también Inteligencia Artificial tiene un momento ahí, porque cuando ha pasado miles de años y han llegado los extraterrestres, en aquella película de Stanley Kubrick y también de Steven Spielberg, los dos, en esta película, ver el World Trade Center es una sensación enormemente impactante, por lo menos para mí. A mí me emociona. Como la Estatua de Libertad. Sí. Y sobre todo, entre todo, es curioso que no recuerdo si es que Inteligencia Artificial se estrenó en agosto de 2001 en Estados Unidos,
o inmediatamente después del Sí. 11S, Sí, y antes, en justo esta es la antes. única justo antes. Por eso no se eliminaron, porque yo recuerdo el trailer de Spider-Man que vi, Mm, que iba a estrenarse en 2001, mm, y lo que ocurría era que Spider-Man, o sea, Tobey Maguire paraba un helicóptero que huía con dinero, además por estilo Sam Raimi, homenaje a Darman, por cierto, con una tela de araña entre las dos torres. mm. También se canceló, ¿no? Que esta era en Los Ángeles, por ejemplo, pero por el parecido para el terrorista, hasta 2002 o 2003, una película de Arnold Schwarzenegger llamado Daño Colateral. Mm. No sé si la recuerdas. Sí, Y también, pues sí. impacta ver lo que es el World Trade Center, como no hace mucho también la vi en una película de Brian Brown y Tom Cruise, que creo que era la de Cocktail, en la que estaba echando una especie de pachanguilla, partida de canastas a la sombra del World Trade Center. Sí, porque hemos de recordar que la película es de 1992 y ya en 1993 Razmi Youssef Sí, intentó volamos, no sé. derribar una torre para que colapsara sobre la otra y así borrar del mapa las dos, mucho antes del 11 de septiembre. Pero De bueno, hecho, Ratzi Youssef, cuando es capturado, le dijeron los agentes de la FBI que iban en helicóptero hacia la torre de detención, lo que se llama la zona de Towers, no las torres gemelas, sino de Towers, la zona de detención del estado de Nueva York, dijeron, siguen en pie. Y él dijo, no por mucho tiempo. Y 8 años después, 7, 8 años después, ocurrió desgraciadamente las ataques del 11S. Ocurrieron, perdón. sí, luego lo que aparece es el mercado de pescado, de frutas y todo esto, donde se cruce un Eso. cruce, aparece Macaulay Culkin, es decir, Kevin McAllister, y aparece un furgón en donde se han fugado y llegan ahí. Resulta curioso porque es el mismo mercado de espías como nosotros, aquella Exactamente. película cachonda. Con John Travolta creo que era, ¿no? No, era con Dan Aykroyd y con Chevy Chase. Perdón, sí, la de John Travolta es otra, perdón, es verdad, sí, tengo ya el lío mental entre las películas cómicas en la fase final de la Guerra Fría. Sí, hay otra con otra vuelta que también es divertida, pero no es esta. Eh, y luego se introduce a la chica de las palomas eh, Efectivamente. para ya, bueno, otra vez volver a sembrar, para recoger el paso de cebra. Que, bueno, creo que he visto algo que dice el personaje de Joe Pesci, creo que he visto un lindo gatito, tan típico, y ha visto a Kevin pasar en sentido contrario. Está el Hotel Plaza, que es donde aparece el propietario, que es Donald Trump, por una cosa sencilla, y es que se empeñaron de alguna manera en rodar en este hotel y el propietario era él. Y tenía una Era él, máxima, si queréis salir en una propiedad mía, yo salgo en la película. exactamente. Y de aquella, por cierto, Trump en el año 92 es previo su primera gran pérdida, bancarrota, que llegó en el 95, si no me equivoco. Sí, Con tuvo, los casinos de Atlantic City. sí, luego también tuvo alguna universidad que quebró por ahí, la Sí, Universidad y Trump. incluso un vodka Trump, sí, efectivamente. Es curioso que en 1992 era el quinto centenario y al lado de la bandera de Estados Unidos hay una bandera de España Sí, sin ningún tipo de escudo. efectivamente. Lo cual es curioso, ¿no? Sí, sin ningún tipo de escudo que demuestra la monarquía o lo que fue la época también del Plus Ultra, más allá, ¿no? Pero es curioso, sí. Y luego ya se empieza a ver lo que es el desarrollo pues como un cuento de Navidad de Dickens de bondad, etcétera, no con Trump, lógicamente, pero sí cuando se encuentra con el maestro juguetero, el propio Kevin. Sí, Maestro juguetero que tendrá mucho que ver con el desarrollo posterior. sí, primero evidentemente se encuentra con Tim Curry, que yo creo que hay una trama por ahí de que puede ser el líder de una tríada mafiosa incrustada en el hotel, o en Sí, algún momento se debió pensar, porque tiene un excesivo interés en el muchacho, y recordemos que alguien que tuvo criminales intenciones con jóvenes en una isla, como es Jeffrey Epstein, era muy amigo de Donald Trump, y hay muchas fotos de efectivamente. ambos dos juntitos, con lo cual ahí puede haber alguna trama que se suavizó, o que igual Donald Trump dijo, quítenmela, yo no quiero aparecer en una película que haga algo de esto, pero Tim Curry sí tiene esa idea, y la chica
que es la que cobra, efectivamente, parece que tiene esa falta de salvaguarda por el tema de la seguridad que comentabas antes, y puede que haya algo turbio para justificar precisamente que no investigara, que no le importara, que un niño de 10 años, la tarjeta, porque efectivamente, como lavándose las manos, ¿no? pudiera servir para, bueno, a mí me interesa para mi negocio B, puede desaparecer, puedo utilizar a este crío para otras cosas, tal vez, es una idea que, bueno, evidentemente está lo de la propina, que le da un chicle, y por supuesto está el chiste de Cantinflas cuando en una de sus películas dice a un muchacho, ¿quieres algo para el café? Y le da una cuchara. Bueno, efectivamente. Aquí es con chicle. Aquí el cambio el chicle, la propina. Cuando hace ese gesto de... y tomar chicle. Sí. Chicle que luego se volverá a ver también. De otro modo un poco más gráfico y más intenso, ¿no? También Buzz le ofrecerá un chicle como propina y dirá, esta familia, qué raros son. Está la, está la secuela de creo que Ángeles con 7 almas o algo así, que volvieron a rodar específicamente. Si alguien quiere ver la película, pues no existe, no es ningún clásico, pero seguro que hay un montón de clásicos parecidos que son muy agradecidos. Tim Curry cometerá un delito porque penetra en la habitación del hotel, lo cual es un derecho de hogar. Cuando uno está en un hotel está como en su casa, y por lo tanto es como si entran en tu casa o la mía, es igual de delictivo lo que hace Tim Curry, lo cual me sorprende que no se explicite. Es un delito muy grave. Luego evidentemente aparece el tío Rob McAllister, que se pregunta si ha vuelto de París, lo han vuelto, y la imagen solapada de la madre y el hijo, la madre en Florida, el hijo en Nueva York, la estrella sobre ellos, y es una parte emotiva, específicamente buscado para la conexión, no entre el padre y el hijo, no, es la madre y el hijo. Madre y el hijo. Efectivamente, relación materno-filial, eso es, sí. Y lo que decías del Grinch, pues hay una comprobación mientras sale con la limusina en dirección hacia la juguetería, y se ve el Tim Curry con el Grinch, ambos fusionados con la idea de tarjeta robada. Y alegre, porque voy a coger sí, este es mío. Sí, añadiendo ya luego, pues... Sí, que todos los caminos conducen a la juguetería de Duncan, porque los ladrones dicen que no pueden robar nada complicado, porque no tienen las herramientas, acaban de salir de la cárcel, y se está buscando. Sí. Y evidentemente Kevin lo que quiere es divertirse, y ¿dónde va a estar? Pues en una juguetería. Muy a la par de una película francesa todo desconocido como, bueno, es casi de terror, que se llama Operación Papá Noel, en la que un psicópata disfrazado de Santa Claus hace al imposible niño en silla de ruedas, salvando distancias, pero aquí también, pues, una especie de gato y ratón, por así decirlo, ¿no? Sí, porque están las tórtolas que salen de la juguetería, que serán importantes después. Hay teorías de la conspiración que dicen que Duncan en realidad es un fantasma, que el dueño realmente murió hace mucho tiempo y que se le aparece a Kevin porque es un ser especial. Lo cual... Por ser una especie de repito brillo, sí, no había leído. Bueno, es una cosa que a veces se dice, y bueno, pues también se dice si tuvo cierta relación con la de las palomas que tuvieron. Efectivamente, como familiar, marido, mujer, etcétera. Sí, es cierto. Con la vagabunda de las palomas. Sí. Evidentemente se pone en cuestión la idea de que no va a ser un robo normal, porque se quiere hacer algo dickensiano, de que no van a robar simplemente el jornal del día para beneficio de un capitalista propietario de una empresa, no. Van a robar un jornal que ya estaba predestinado para ir a beneficencia, para un hospital para niños.
Con lo cual, para si hacía falta remachar algo, decirle al público, esta gente es tan malvada que va a robar a una niña a una tienda de jugueterías, pero que la iba a ser sí, porque era para un buen fin, el bien común y todo esto, para ponerles todavía peor a los malos y mejor al que pueda salvar la situación, como será Kevin McAllister. Y evidentemente, nada más salir, se produce ya definitivamente el encuentro, en donde habrá un choque y pegará el grito típico de la película anterior, gritando, lo cual un niño gritando en mitad de la calle a pleno día, pues evidentemente es una alarma de incendios para fijarse todo el mundo y por lo tanto tienen que salir de ahí pitando. Ya hay una persecución divertida con las cuentas del collar y todo eso. De toda la época, sí, efectivamente. Y van hacia la celada del hotel, donde, curiosamente, Tim Curry está en la puerta del hotel. ¿Qué demonios hacía ahí? El guionista lo sabrá. Pero casi como si estuviera esperándole. Como diciendo, te he pillado, te hago tu tarjeta, te hago tus datos, te he quitado la tarjeta de tu... Que resulta curioso porque le quita la tarjeta y le quita el dinero físico, lo cual resultará curioso porque luego le intentarán colar la factura de la habitación después de haberle quitado tarjeta y dinero físico. Es decir, que en teoría, como ya se ven un montón de billetes de $50, en teoría ya está, pero más que cobrado. Más que cobrado, 967. Pero ahí tratan de sacar los cuartos, esta gente. Sí, oye. Que no parece... Esta gente, ya que el chico vino de Strangis, sacamos rollo de dinero. Sí, que no parecen haber recibido ningún tipo de castigo cuando termine la película por sus conductas delictivas. Y ciertamente es capturado, evidentemente, capturado en principio está todo ese chiste con la película, te has liado con todo el mundo, incluso con Cliff, que es el de seguridad, que está ahí con el... No, yo con este no. Y roba unas galletas y se las lleva. Y es capturado por la puerta de atrás con los malos, que están allí también como si puestos por el ayuntamiento. Porque ¿quién le dice que va a entrar por la puerta principal, pero va a salir por la puerta de atrás? Podría haber pasado tantas cosas, pero no. Parece que los malos tienen... ¿De principal, de lineal? Sí. Final. Sí. Están en la puerta de atrás, en la salida de la lavandería. Y ahí es donde es capturado. Esos milagros del guión. Y los malos, curiosamente, le cuentan los planes, como si fuera un malo de película de James Bond. Sí, señor Bond, voy a acabar con el mundo. Pues aquí, señorito McAllister, lo que vamos a hacer es robar una juguetería encima por cosas de beneficencia. Con ese rintintín de malvado Zaroff que tenía y tiene Joe Pesci. Sí. Tanto comedia como en películas serias. Y que se iban a ir a Río. Tal cual, sí. Que también hacen todo lo que dices de Juego Secreto, esta vez no es Cuba, esta vez es Río. Bueno, enlaza más bien que en la época hubo un muchachito que llevaba un furgón que acabó en Río. El famoso Dionisio Fernández Arias el guión. Sí, señor, sí, de la empresa Candy Sociedad Limitada. Resulta curioso que llegue al mismo punto el Diony con el Marv y el Harry. Lo que pasa es que esto no pudo llevar el furgón. No, estos no llegaron lejos. Y evidentemente hay el cruce con la chica francesa, porque tiene un aire así como francesa y todo esto, y logra que ese feminismo le dé un golpe a uno, le dé un golpe al otro, gracias, y está libre. Y ya puede continuar. Sí. Efectivamente. Y se encuentra en esa plaza que yo la he visto en un capítulo, por ejemplo, de Forever, esa serie que solamente duró una temporada. Una temporada. Sí, lamentablemente. Pero también en la película aquella de secuestro de 1997 de Mel Gibson. Con Mel Gibson, sí, señor. Y dice, está perdido. Está perdido en la cesta que va en el coche de caballos, escuchándolo todo. Está en el parque, está solo. Resulta curioso porque hay una película de Tommy. Sí, hay una película de Tommy Lee Jones que no sé si la gente conocerá. Es The Park is Mine, de 1986. Sí. Con lo cual, alguien en el parque puede hacer muchas cosas. Mucho daño. Sobre todo si lleva un rifle de precisión.
Sí, sí, en ese caso eso ayudaba bastante. Y se va a una casa que parece abandonada, pero hace bastante, que eso es un elemento interesante, que si el tío Rob estaba de mudanzas, no mudanzas, con esos agujeros, con esa situación, no parece ni siquiera que las obras estén abandonadas, sino hace mucho más que días. No parece... Sí, sí, no parece un escenario donde haya actividad reciente. Reciente, no, ni mucho menos. De ningún tipo. Con lo cual hay ahí un agujero que igual alguna teoría de la conspiración que no conozco pueda explicarlo. Evidentemente Debería. está el inicio de esa parte más lúdico-festiva, con el tour con la de las palomas, porque va al Central Park, se queda atorado el pie y bueno, pues al final hace migas con la de las palomas, va a la sala de conciertos, que resulta curioso porque fue rodada en dos ciudades, porque en la parte de arriba creo que es el foyer, en donde está la zona circular, en la sala de conciertos no hay nada, pero necesitaban incorporar un lugar desde donde poder verlo desde arriba y eso se rodó en una ciudad y la parte de abajo en otra. Creo que una cosa está... El Parque de la Ópera de Detroit en un caso y luego sí, el de Nueva York. Sí, sí, eso es. Y evidentemente se escucha a Adeste Fideles, que es un elemento interesante, esta de Adeste Fideles, Requiem Angelorum, Venite Adoramus, que reúne, después de que vemos la versión Kevin filósofo valdanoniano, pues evidentemente está esta situación de la comunidad. Más allá de hecho nacional, más allá de hecho étnico, remite a una unidad supra en lo cultural, más allá incluso de lo religioso, que uniría a la de las palomas con Kevin, y por lo tanto remitiría a ese elemento de argamasa universal, por lo menos para el mundo occidental, como puede ser ese elemento cristiano de la Navidad. Sí, elemento tanto pagano como cristiano. Esa unidad también a través de la paz, representada a las alondras, palomas, que entrega a un Kevin y que hace una especie de unidad eterna, ¿no? Esa imagen que hay unos estilos de la película en la cual a él se le ve como a punto de los ojos acuosos, aceptando una de las alondras, mientras Kevin sonríe. Esa especie de reconciliación de la infancia, que de verdad es lo que llama la atención de la Navidad, con ya los problemas actuales de la persona adulta, ¿no? Sí, que dado que en Nueva York hay un arco del triunfo para la Primera Guerra Mundial, eso es, que a veces se ve, por ejemplo, en series como Friends, en algún plano. O también la película Estado de Sitio de sí, de Washington. Remitiría ese Adeste Fideles con el personaje de Diane Kruger en Yo lleno él, de 2004. Sí, sí. Eso lo cual remite ciertamente a esa forma de sustrato cultural que en la película de 1914 de la paz, de la tregua, reunió el fútbol de Navidad. Sí, reunió a combatientes británicos, alemanes, franceses. Y aquí tendría aquí el mismo significante. Y donde ella se explica de que ella quería hijos propios, pero alguien no quería. Y ese alguien pudiera ser alguien llamado Duncan, que quería hijos, pero a través de interpuestos, es decir, a los de la propia tienda. Es decir, hijos muchos, pero ninguno propio. Con lo cual tiene una disfunción mental, problemas de aceptación, y al final acaba estando sola. Y dice que lleva como 2 años sin hablar con nadie. Eso es. Sí, y ciertamente tenemos ahí elementos, que, bueno, pues los patines, la metáfora, el tema del corazón, y luego un caso de, evidentemente, hay un chiste que se dijo hace no mucho sobre ¿de quién querrías el trasplante de un corazón? De un niño pero deportista y bien gastado, y por tanto alguien con una una gran gestión de este órgano musculado, o de un banquero
Y el chiste era elegir directamente el del banquero porque el corazón no lo ha usado nunca. Exactamente, un banquero nunca va a tener corazón. Sí, que es lo que le pasa con la referencia a los patines de Kevin, que cuando los quiso usar, pues ya se le habían quedado pequeños y ya no los usó nunca. Y trata de hacer esa operación filosófica para decirle lo que debe sentir la señora de las palomas, lo cual resulta curioso porque puede ser lo que comentas del tránsito a la edad adulta y cuando uno ya asume ciertas ideas, lo cual resulta curioso Y porque responsabilidad. sí, porque se lo dice a una mujer un tanto aniñada. Sí, sí, que sigue viviendo la Navidad de otro modo, ¿no? Es un hecho, es un hecho. Es la realidad, pues eso, el tránsito quizá de vida o infancia, adolescencia casi ya, porque son 10 años que empezó la adolescencia, propiamente dicha. Y por último, señalar el hecho de que sí, estamos llegando a una persona adulta que ha sufrido la vida, que la vida per se, valga la redundancia, la da una buena bofetada, con perdón, se ha visto obligada a vivir en la calle, pero no deja de tener en cuenta los principios de la Navidad, ¿no? Es como una especie de enlace de... Me recuerda mucho a lo que tú has dicho anteriormente de qué bello es vivir. Salvando la distancia, ¿no? Sí, y se dice que una buena acción cubre una acción mala, incluso que puede valer doble. Eso es, efectivamente. Evidentemente, esta frase que se suele decir muy romanticona de sigue la estrella de tu corazón. Y evidentemente sí, es una estrella, sí, es una estrella física que es la que está encima del hospital. Se ve incluso al niño en la ventana, con lo cual es ya... Sí, con mucha luz, sí, efectivamente. Y eso le hace hacer la operación Ho, Ho, Ho. Citamos la operación Papá Noel, bueno, aquí esto es parecido. Y evidentemente hay intercalado el asunto de la llegada de la familia al Hotel Plaza, un cierto reconocimiento de culpa, barra rapapolvo de la madre y del padre, un Tim Curry que está ahí tratando de cubrirse de la mejor manera. Grinchear, no queda otra. Sí. Recibe un golpe de un sopapo que seguramente toda la afición querría que se realizara. Y bueno, pues eso de que al final le dice cúbrase porque hace frío fuera. La familia va a la habitación y ya aquí sí, la mami va a la búsqueda en la ciudad. Para finalizar el nexo de que contarse, bajo ya la reconciliación y buena acción que dijiste de Kevin con la vagabunda y por último la madre, no el padre, ya llegando a recuperar a su hijo, abrazándole para que luego vuelvan al hotel y veamos qué pasa lo que pasa con ese grito final de ¿qué es esta factura de $967? Sí, porque evidentemente hasta llegar ahí hay la ruptura del cristal, la activación de la alarma. Casi cuando Kevin va a la casa de tío Rob, casi hay un cruce con Mami, que justamente está en un taxi y va pidiendo que vaya hacia Times Square. Y resultaría ocioso explicar lo que hace con los malos porque es exactamente lo que el guión exige que hagan. Hay algún que otro pequeño detalle de no hagamos esto porque es lo que quiere que hagamos para que parezca no está siguiendo el guión, no son marionetas con el titiriter, no, tienen algún tipo de idea propia, pero esa idea propia ya está prevista y por lo tanto siguen como creo que en la película de Tango y Cash, aquella que el malo tenía dos ratones y les metía este es tango, este es cash y van a seguir el laberinto ahí abajo y van a hacer lo que yo quiero que hagan. Bueno, pues aquí parecido, aquí los dos ratones, Marv y Harry, hacen lo que el guionista quiere y es como una película de estas de... Sí, es como una película de estas de Tex Avery o los Looney Tunes. Sí. Un gas, los Looney Tunes, exactamente, los clásicos de la Warner, es así. Y llama, y evidentemente hace una llamada a la policía después de todo eso, cuando ya va al parque. Es curioso, es la confluencia de Central Park con la calle 96. Es donde Kevin es atrapado y
acaban interviniendo las palomas y la chica de las palomas para liberarle, con las palomas evidentemente haciendo de atrapadoras de los ladrones antes de que llegue la policía, que son reclamados con esos fuegos artificiales que decíamos al principio, que marcan el lugar donde tienen que ir a recoger el paquete. Con la curiosa circunstancia de que los policías le dicen: "Ahí va, pues hemos cogido demasiado tarde, ya en la prisión han hecho el intercambio de regalos". Es así, sí. Y cierra de un modo bastante cómico todo ello. Lo malo que quería decirte, Juan Carlos, es que tengo que dejarte para que finalices tú todo esto, porque me reclama la familia en esta época navideñas y un cumpleaños de por medio. Pero, bueno, decía la gente que lamentablemente tengo que irme ya, pero que ha sido un placer tratar de tanto de Navidad, Nochebuena, mejor dicho, o lo que fue el conversatorio de Solo en Casa 1, como también Solo en Casa 2, hoy, que tenía que haber sido ayer, pero como he dicho, hay una situación familiar con un cumpleaños que es el de mi hermana, también que estuvo mal ayer, y añadir que si la gente ve esta película lo disfrutará mucho. Sí, solamente me quedan media docena de líneas que comentar. Si no te importa, ya lo hago yo. Y bueno, pues Sí, simplemente el spoiler de que si llegamos a fin de año en este mundo y no se ha ido al carete, pues igual hacemos los clásicos de Joe Dante, como es Gremlins 1 y Gremlins 2. Gremlins, exactamente, es así. Nada, despedirme agradeciéndote todo esto, pidiendo disculpas por la limitación de tiempo en estas fechas y de verdad que la gente que lo pueda ver. Bien, pues es que el casco yo siempre me he agradecido. Pues nada más que decir de únicamente esto. Perdona, Juan Carlos, de esta urgencia de última hora, pero cuando quieras proseguimos. Bien, encantado. Hasta pronto. Chao. Bien, pues vamos a terminar con la película, y es el hecho de que bueno, la policía le dice en Times Square a la madre, después de esa disquisición de si Kevin es fuerte, tiene ideas propias, sabrá sobrevivir, que resulta curioso porque hubo un muchacho que, bueno, una historia de Notre Dame y en París en 2001, en noviembre, que no viene al caso, pero todo el mundo daba por perdido a este muchacho de Baracaldo, pero todo el mundo en realidad debería haber atendido a que era un muchacho que sabía por dónde podía estar. Y es que, bueno, pues pasamos 6 horas en un enlace y algunos se quedaron en la estación y otros nos fuimos a conocer un poquito París, dado que, como digo, fueron 6 horas de estancia en la capital gala. Le dice el policía a Mami que seguramente habría hecho lo mismo de lo que está haciendo él. ¿Pero a dónde ir? ¿A dónde ir después de que ya se hayan cerrado la trama de Kevin y la trama de la familia, por lo menos hasta este punto? Pues al Rockefeller Plaza, al Rockefeller Center, que es el punto de engarce entre las películas de Spider-Man No Way Home y la serie Hawkeye, que terminan ambas en el mismo punto, como es el 30 Rock, es decir, Rockefeller Plaza, donde está el gran árbol de la Navidad, en los de verdad, te decíamos antes, de los de toda la vida, unos árboles clásicos, siguiendo lo que el señor Sheldon Cooper decía en la serie Big Bang Theory respecto al hecho de que era lo que hacían los nórdicos de meter la vida vegetal en casa para luego conectar cuando llegaba otra vez. Me recuerdo también evidentemente una película especial del oso yogi respecto a la hibernación que hacen los osos en el tránsito de la época otoñal con la primavera. Pero bueno, estos son disquisiciones que, como bueno, estamos aquí, pues las comento. Evidentemente al final está el asunto de la suite, de los regalos que vienen de la juguetería Duncan por haber sido salvada la recaudación para la actividad benéfica, el asunto de la reconciliación final ya de la familia, aunque parece que evidentemente todo el mundo deberá pensar que no durará mucho esa reconciliación, y el asunto de las tórtolas, de bajar a darse una tórtola con la chica de las palomas. Paloma tórtola, resulta curioso.
y que evidentemente se vuelve a la normalidad. Y como decíamos en la primera película, la normalidad pues tiene que ver con un asunto no de cuento de Navidad, sino de tratar de establecer una idea distinta de que en las películas o en las series, en cada capítulo autoconclusivo, el asunto debía volver al punto inicial. Y aquí no, aquí el asunto es que hay algún problema que conecta con lo que pueda venir a continuación en la trama, pero ahí nosotros ya nos daremos. Como es el asunto de la factura de los gastos de la habitación, con esos ya citados por Mariano, $967, que ya han sido cobrados de sobra con actos ilícitos, con tarjeta de crédito, pagada la habitación y con el asunto del retiro de esos billetes físicos para este clan mafioso. Bueno, eso el tiempo lo dirá, o los conocedores de la trama. Evidentemente esa vuelta a la normalidad termina con la canción final, que es una canción que empezó a generalizarse, sobre todo con el DVD, el CD, no el DVD, el CD, el compact disc, que empieza a generalizarse en el año 87 en adelante, sobre todo cuando Herbert von Karajan metió la octava sinfonía de Beethoven en un disco, dijo que tenía que durar 74 minutos el CD para meterla en la octava sinfonía, y a partir de ahí el CD empezó a socializarse para meter, por ejemplo, bandas sonoras, y una manera de enganchar era que en ese momento final de la película con los créditos hubiera una canción que sonara y que fuera la clave para vender esos CDs y esas bandas sonoras originales. Creo que lo hemos comentado en alguna otra película de estos comienzos de los años 90, por ejemplo con la película Robin Hood, con aquella canción de Bryan Adams. Evidentemente resulta curioso que ese final, 1992-93, hay otra película con banda sonora de John Williams, y cuando uno tararea mentalmente la cancioncilla que se escucha al final de esta película Solo en Casa 2, en un momento dado, la salida, el desvío hacia Parque Jurásico, el tema de Parque Jurásico, parece inevitable, lo cual ciertamente lleva a que, además de Solo en Casa 2, un servidor fue al cine en esa época a ver el estreno de Parque Jurásico. Y bueno, yo creo que aquí hemos de dejarlo definitivamente, el asunto de Solo en Casa 2, como un recordatorio de las películas navideñas, en este caso de Año Nuevo, para todos vosotros, y evidentemente con la gratitud de haber estado con el amigo Mariano de Miguel en una ocasión más, y que a lo largo de este año 2024 con él y con todos los demás amigos del canal seguramente seguiremos haciendo conversatorios, agradeciendo vuestra atención, y a todos los que ya hayáis llegado hasta aquí, por supuesto, podéis dejar el comentario oportuno. Merry Christmas, Joyeux Noel, Urte Berrión, feliz año nuevo, y que nos depare prosperidad a todos nosotros. Eskerrik asko, agur bero bat, beti jilpien.